El hallazgo del rosario, aunque doloroso, fue una sacudida eléctrica que despertó a Elena de una resignación que nunca había aceptado del todo. Junto a la reliquia, la caligrafía infantil de su hija, en una pequeña nota doblada, se sentía como un mensaje enviado a través del tiempo, una pista deliberada dejada por una mente de 7 años que intuía el peligro. El padre Damián dice que es un secreto para los ángeles. Elena no recordaba a ningún sacerdote con ese nombre. El párroco de San Juan en 1990 era el anciano y bondadoso padre Gabriel, quien había llorado con ella y dirigido las primeras misas pidiendo por el regreso de Sofía. Impulsada por una nueva y desesperada energía, contactó al inspector de policía retirado, Arturo Cienfuegos, un hombre de 70 años cuya carrera quedó marcada por la espina de este caso sin resolver. Al escuchar sobre el nombre en la nota, el viejo policía sintió que una puerta, sellada por la burocracia y la falta de pistas, se abría violentamente. ¿Quién era ese sacerdote fantasma? ¿Y por qué le pediría a una niña guardar un secreto tan cerca de Dios, pero tan lejos de la ayuda de sus padres? Arturo Cienfuegos desempolvó los archivos del caso Álvarez en el estudio de su casa, un santuario de fracasos y triunfos pasados. Las fotografías amarillentas de la procesión de 1990 mostraban un mar de rostros anónimos, un laberinto humano del que una niña de 7 años podía desaparecer sin dejar estela. Recordaba la frustración de esos días, la falta de una demanda de rescate que descartaba un secuestro típico, la ausencia de testigos creíbles a pesar de la multitud y la sensación de que la verdad se había disuelto en el fervor religioso de esa tarde. La investigación se había estancado en la teoría de una tragedia accidental, una niña perdida que se había alejado demasiado, pero la nota y el rosario, escondidos deliberadamente en el corazón de un objeto sagrado, contradecían esa narrativa. Esto no había sido un accidente. Sofía no se había perdido. Alguien se la había llevado. Y ese alguien, o al menos un cómplice, llevaba el nombre de Damián y conocía los secretos que guardaba la basílica, secretos que permanecieron ocultos durante 13 largos años. La primera parada de Cienfuegos y Elena fue el archivo diocesano, un lugar silencioso donde la historia de la iglesia local se guardaba en pesados libros de registro. El plan era simple: buscar cualquier mención de un padre Damián asignado o de visita en Taxco durante el verano de 1990. El inspector recordaba perfectamente sus entrevistas con el padre Gabriel. Era un hombre de fe genuina, ya entrado en años en aquel entonces, abrumado por la tragedia que había manchado su parroquia. Le había preguntado sobre ayudantes, seminaristas de verano, cualquier rostro nuevo que pudiera haber estado cerca de los niños del catecismo. El anciano sacerdote mencionó a 2 jóvenes diáconos que ayudaron con la organización de la procesión, pero sus nombres no eran Damián. Revisando las transcripciones de sus viejos interrogatorios, Cienfuegos confirmó que el nombre Damián nunca fue pronunciado. Era un fantasma, una sombra sin registro oficial, lo que hacía su mención en la nota de Sofía aún más siniestra. No era un sacerdote de la parroquia, era alguien que operaba desde los márgenes, con una identidad que podía ser falsa o, peor aún, deliberadamente borrada de la historia. Para Elena, los recuerdos de Sofía estaban intrínsecamente ligados a los muros de la basílica. Era una niña de una curiosidad vivaz y una fe inquebrantable, fascinada por las historias de los santos y los rituales sagrados. El padre Gabriel la adoraba. A menudo la llamaba su pequeña teóloga por sus preguntas incisivas sobre el cielo y los ángeles. Esa misma devoción, esa confianza ciega en la sotana de un sacerdote, era lo que ahora atormentaba a Elena. Se daba cuenta, con un dolor renovado, de que la inocencia de su hija y su profundo respeto por la Iglesia la habían convertido en un blanco perfecto para la manipulación. Alguien con la apariencia de autoridad religiosa no habría necesitado fuerza para llevársela, solo habría necesitado susurrarle que guardara un secreto, transformando un acto de obediencia piadosa en el primer paso hacia su desaparición. La nota no era solo una pista, era el testamento de la confianza traicionada de su hija. La investigación de Cienfuegos se centró entonces en los recuerdos, no en los registros. Con Elena a su lado, regresó al taller de restauración de la basílica,
un espacio impregnado del aroma a cedro y cera antigua. Ramiro, el cuidador, los recibió con una deferencia solemne, consciente de que su hallazgo había reabierto la herida más profunda de Taxco. El inspector le pidió que hiciera un esfuerzo, que viajara mentalmente a ese verano de 1990. Más allá del padre Gabriel, ¿recordaba a algún otro hombre con hábitos, algún ayudante joven? Ramiro, tras un largo silencio, asintió lentamente. No recordaba un nombre, pero sí un rostro. Un muchacho, no tendría más de 20 años, que había estado ayudando durante algunas semanas. No era un sacerdote ordenado, más bien un seminarista. Era callado, observador, y a menudo se le veía con un cuaderno dibujando los detalles arquitectónicos de la iglesia. No interactuaba mucho con los adultos, pero Ramiro sí recordaba haberlo visto hablar con los niños del coro después de los ensayos. La descripción de Ramiro, aunque fragmentada, les proporcionó una nueva dirección. Si Damián era un seminarista, su estancia no habría sido oficial a nivel de párroco, pero alguien más debía recordarlo. Cienfuegos pensó en Isabela Rojas, la mujer que había dirigido el programa de catequesis de la primera comunión durante 40 años. La encontraron en su pequeña casa, ahora una anciana de 80 años rodeada de santos de porcelana. Al principio, el nombre Damián no le dijo nada, pero cuando Elena describió al joven que siempre dibujaba, los ojos de Isabela se iluminaron con el chispazo de un recuerdo lejano. «Claro, el joven Damián», exclamó. «Vino del seminario de Cuernavaca. Estuvo aquí solo un mes. Ayudaba al padre Gabriel con los preparativos de la procesión». Hizo una pausa y su rostro se ensombreció. «Era muy atento, especialmente con Sofía. Siempre la elogiaba, le decía que tenía el alma de un ángel. A veces se quedaba hablando con ella después de la clase. Pensé que era un joven devoto guiando a una niña piadosa». El testimonio de Isabela fue la pieza que Cienfuegos necesitaba para ejercer presión oficial. Con la certeza de que Damián no era una invención, el inspector utilizó sus viejas credenciales para contactar formalmente al seminario de Cuernavaca. La iglesia, como una fortaleza ancestral, se movía con una lentitud exasperante, protegiendo sus archivos con un celo institucional. La solicitud inicial fue recibida con evasivas y promesas de cooperación que no se materializaban. Cienfuegos, sin embargo, fue persistente, evocando la gravedad de un caso de desaparición de menores reabierto y la existencia de una pista tangible. Tras una semana de insistencia, que casi culmina en una amenaza de orden judicial, el seminario finalmente cedió. Un sobre grueso llegó a la pequeña oficina improvisada del inspector. Dentro estaba el expediente de Damián Velasco, un estudiante que efectivamente había pasado el verano de 1990 en Taxco como parte de su formación. Su historial académico era brillante, pero estaba manchado por las anotaciones crípticas de sus directores espirituales, quienes mencionaban una intensidad preocupante y apegos excesivos. El expediente de Damián Velasco era un mapa de señales de alerta que nadie había sabido o querido leer en su momento. Para Elena y Cienfuegos, sentados bajo la luz de una lámpara de escritorio, cada página era una revelación dolorosa. Lo más incriminatorio fue la fecha en que abandonó su vocación. Damián dejó el seminario en noviembre de 1990, apenas 4 meses después de la desaparición de Sofía. La razón oficial en su archivo era escueta y genérica: crisis de fe y motivos personales. Sin embargo, una nota adjunta de un monseñor de alto rango era más reveladora, mencionando un incidente no especificado durante su estancia en Taxco que demostró una falta de madurez emocional incompatible con el sacerdocio. Para Elena, el rostro del manipulador adquiría forma. El joven devoto que elogiaba la piedad de su hija era en realidad un individuo inestable, cuya partida coincidía de forma escalofriante con la tragedia. La pregunta ya no era quién era Damián, sino dónde se escondía ahora Damián Velasco. La cacería de Damián Velasco comenzó como una búsqueda de un fantasma. Cienfuegos, un detective de la vieja escuela, se sumergió en un laberinto de registros públicos, actas de nacimiento y padrones electorales. El rastro era inexistente. Después de abandonar el seminario, Damián parecía haberse desvanecido, borrando su identidad con una eficacia que sugería una intención deliberada
de no ser encontrado. No había registros fiscales, ni propiedades a su nombre, ni rastro de una vida adulta bajo la identidad de Damián Velasco. Frustrado por los callejones sin salida digitales y burocráticos, el inspector recurrió al método más antiguo y a menudo más eficaz: el factor humano. El expediente del seminario incluía la dirección de los padres de Damián en Iguala. Era una pista de 13 años de antigüedad, pero era la única que les quedaba. Con Elena a su lado, Cienfuegos condujo hacia el sur, sintiendo que se acercaban al epicentro de un secreto familiar guardado con tanto celo como el de la propia iglesia. El pequeño pueblo de Iguala los recibió con un calor sofocante. La casa de los Velasco era una construcción modesta con la pintura descascarada por el sol. Les abrió la puerta una mujer de mirada cansada y manos artríticas, la madre de Damián. Al principio negó saber el paradero de su hijo, afirmando que había perdido contacto con él hacía más de una década. Pero la presencia de Elena cambió la dinámica. Elena le habló no como una acusadora, sino como una madre cuyo mundo se había detenido en 1990. Le mostró una pequeña fotografía de Sofía y le habló de los 13 años de incertidumbre. «Solo busco la verdad», le dijo con la voz rota. «Necesito saber qué le pasó a mi niña». La coraza de la anciana se resquebrajó. Con lágrimas en los ojos, confesó que Damián había cambiado su nombre. Se hacía llamar Mateo Flores y vivía una vida solitaria como artesano en un pequeño pueblo junto al lago de Pátzcuaro, un lugar conocido por acoger a quienes buscan el anonimato. El viaje a Pátzcuaro fue un trayecto silencioso, cargado de una tensión casi insoportable. El paisaje de Michoacán, con sus colinas verdes y el reflejo plateado del lago, ofrecía una belleza serena que contrastaba violentamente con la tormenta que se agitaba en el interior de Elena. Durante 13 años, el responsable de su dolor había sido una figura abstracta, un nombre en una nota. Ahora estaba a solo unas horas de distancia, convertido en un hombre de carne y hueso, con una identidad falsa y una vida construida sobre el secreto de la desaparición de su hija. Para Elena, cada kilómetro era una mezcla de terror y validación. El miedo a la verdad final luchaba contra la necesidad imperiosa de obtenerla. Cienfuegos, por su parte, mantenía una calma profesional, aunque por dentro sentía el peso de un caso que había definido el final de su carrera. No se dirigían simplemente a un pueblo pintoresco, sino al final de un largo y oscuro camino. La dirección los llevó a una pequeña casa de adobe y teja a las afueras del pueblo, con un pequeño jardín y un taller anexo, desde donde se oía el suave raspar de la madera. El lugar irradiaba una tranquilidad casi monástica. Sentado en un banco de trabajo, de espaldas a ellos, un hombre lijaba una intrincada máscara de madera. Ya no era el muchacho de 20 años de las fotografías del seminario, sino un hombre de 33, con el cabello más oscuro y una complexión delgada por años de trabajo manual. Vestía ropas sencillas de artesano y parecía completamente absorto en su labor, un hombre en paz con su mundo. La escena era tan normal, tan pacífica, que por un instante pareció un error. Pero cuando Elena y Cienfuegos se acercaron, el hombre sintió su presencia y se giró lentamente. Sus ojos, los mismos ojos intensos que Ramiro había descrito, se abrieron con una fracción de segundo de pánico antes de adoptar una máscara de confusión. ¿Mateo Flores? La voz de Cienfuegos cortó el aire, rompiendo el hechizo de 13 años de silencio. El hombre, ahora Mateo Flores, recompuso su expresión con una velocidad impresionante, reemplazando el pánico con una máscara de cortés extrañeza. «Sí, ese es mi nombre. ¿Puedo ayudarles en algo?» Su voz era suave, culta, no del todo acorde con la rusticidad de su taller. Cienfuegos dio un paso adelante, ignorando la mano que el hombre le ofrecía. Preferiría llamarlo por su nombre real, Damián Velasco. Un temblor casi imperceptible recorrió el cuerpo del artesano. «Está usted equivocado. No conozco a nadie con ese nombre. Llevo viviendo aquí 15 años». Su negación era firme, pero sus ojos se movían nerviosamente entre el inspector y la mujer silenciosa a su lado. Fue la mirada de Elena, cargada con el peso de 13 años de duelo, la que pareció desarmarlo. No había odio en sus ojos, sino un dolor tan profundo y vasto que era en sí mismo una acusación irrefutable. Ante ella,
La mentira de Mateo Flores comenzó a sentirse frágil, como el barniz fresco sobre madera podrida. Cienfuegos no insistió en el nombre. En su lugar, sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de plástico transparente. Dentro, el rosario de perlas blancas brillaba pálidamente. No hemos venido a debatir su identidad, Damián. Hemos venido por Sofía Álvarez, dijo el inspector, su voz grave resonando en el silencioso taller. Al ver el rosario, el color abandonó el rostro del hombre. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en su mesa de trabajo, mientras sus ojos se clavaban en el objeto como si fuera un espectro. El artesano pacífico había desaparecido, dando paso a la figura aterrorizada de un joven seminarista atrapado en un crimen antiguo. Esto fue encontrado la semana pasada, continuó Cienfuegos, escondido en el corazón de la Basílica de Taxco, junto a una nota escrita por mi hija. Por primera vez, Elena habló, su voz un susurro cargado de una fuerza devastadora. Mi hija confió en usted. Dijo que le pidió guardar un secreto para Los Ángeles. ¿Qué secreto, Damián? ¿Qué secreto le costó la vida? Las palabras de Elena parecieron romper el último dique de contención en la mente de Damián. Se deslizó hasta el suelo, rodeado por las virutas de madera de su vida interrumpida, y comenzó a sollozar, un sonido ahogado y lastimero. No, yo no le hice daño. Juro que no le hice daño, repetía entre espasmos, con la cara oculta entre las manos. Ustedes no entienden, yo solo quería protegerla. Cienfuegos se arrodilló a su lado, su voz firme pero sin crueldad. ¿Protegerla de qué, Damián? ¿Qué secreto era tan terrible? Damián levantó un rostro surcado por las lágrimas y la culpa. Ella vio algo que no debía ver en la sacristía. Eran hombres importantes, hombres poderosos. Le dije que escondiera el rosario, le inventé la historia de Los Ángeles. Pensé que si lo hacía, si lo convertía en un juego sagrado, ella guardaría silencio y ellos la dejarían en paz. Creí que la estaba manteniendo a salvo. Su confesión, fragmentada y febril, comenzó a pintar un cuadro mucho más oscuro y complejo de lo que Elena o Cienfuegos habían imaginado. No se trataba de un depredador solitario, sino de una conspiración que se escondía a plena vista. Fue la noche antes de la procesión, relató Damián. Sofía entró a la sacristía buscando al padre Gabriel. Yo la seguí para decirle que el padre estaba ocupado, pero la puerta del despacho del párroco estaba entreabierta. Dentro, Sofía vio al anciano y venerable padre Gabriel reunido con don Ricardo Méndez, el dueño de las minas de plata y el benefactor más generoso de la iglesia. No era una reunión pastoral. Méndez le entregó al sacerdote un sobre grueso, lleno de dinero, y a cambio, el padre Gabriel le dio una pequeña caja de madera tallada, una de las reliquias menores que se guardaban bajo llave. Sofía no entendió lo que veía, pero supo que era un secreto. Yo la saqué de allí antes de que la vieran, insistió Damián. El padre Gabriel me vio con ella segundos después. Su mirada, supe que estábamos en peligro. La historia de Damián era tan increíble como conveniente, y Cienfuegos la recibió con el escepticismo de un hombre que ha escuchado 1000 mentiras. Así que ahora la culpa es de 2 hombres que no pueden defenderse, dijo el inspector, su voz plana, desprovista de emoción. El padre Gabriel murió hace 8 años y Ricardo Méndez hace 5, una coartada perfecta. Para Elena, la acusación contra el párroco era una blasfemia, una traición a la memoria del hombre que le había ofrecido consuelo en sus horas más oscuras. Sin embargo, la desesperación en los ojos de Damián, el terror genuino que parecía sentir al evocar esos nombres, le impedía descartar la historia por completo. «Es la verdad», suplicó Damián. El padre Gabriel me citó al día siguiente. No me gritó. Fue peor. Me dijo con una calma helada que hay secretos que protegen a la iglesia y que mi deber como siervo de Dios era olvidar lo que había visto por el bien mayor. Fue una amenaza. Supe que si hablaba, mi vida no valdría nada. Cienfuegos conocía bien la reputación de los 2 hombres ahora acusados. Ricardo Méndez había sido un cacique moderno, un pilar de la comunidad, cuya inmensa fortuna proveniente de la plata se traducía en una influencia casi absoluta. Su generosidad con la iglesia era legendaria, pero los rumores sobre sus métodos de negocio despiadados siempre habían circulado en voz baja. La idea de que estuviera usando a un párroco anciano para traficar con arte sacro
o lavar dinero no era descabellada. Convertía a la iglesia en la coartada perfecta. La investigación, por tanto, cambiaba de rumbo drásticamente. Ya no se trataba de un seminarista descarriado, sino de desenterrar la posible corrupción de dos de las figuras más veneradas de Taxco. Damián Velasco, el principal sospechoso, se había transformado en el único y muy poco fiable testigo. La pregunta fundamental seguía sin respuesta. Si Damián solo silenció a Sofía con un secreto, ¿quién la silenció para siempre durante la procesión? Cienfuegos tomó una decisión arriesgada, basada más en la intuición que en el procedimiento. No arrestaría a Damián por asesinato, no todavía, pero tampoco podía dejarlo ir. «Usted vendrá con nosotros de regreso a Taxco», le ordenó. «No está detenido, pero a partir de este momento es un testigo material bajo protección. Su libertad dependerá de la veracidad de su historia». El regreso fue un viaje a través de un purgatorio de silencios. Para Elena, compartir el espacio reducido del automóvil con el hombre que había sido el monstruo en sus pesadillas durante 13 años era una tortura psicológica. Cada movimiento, cada respiración de Damián era un recordatorio de su conexión con la desaparición de Sofía. Luchaba por separar al aterrorizado testigo que tenía al lado del culpable que su corazón había sentenciado hacía mucho tiempo. Damián, por su parte, permanecía encogido en el asiento trasero. Un hombre roto cuya única esperanza de redención era desenterrar un crimen aún mayor que aquel del que se le acusaba. Una vez en Taxco, instalaron a Damián en una casa de seguridad, una pequeña propiedad que Cienfuegos mantenía a las afueras. La primera tarea del inspector era verificar la premisa central de la historia, el tráfico de reliquias. Se dirigió nuevamente a la basílica, esta vez no como un policía retirado, sino como un investigador con un objetivo claro. Los registros oficiales de inventario de la iglesia eran impecables, demasiado perfectos. Sabía que un hombre como Méndez, con la complicidad de Gabriel, no dejaría un rastro tan obvio. Fue Ramiro, el viejo cuidador, quien le proporcionó la clave. Recordó un libro de contabilidad no oficial que el padre Gabriel guardaba en un arcón polvoriento en la cripta. Entre las anotaciones de donaciones y gastos para la procesión de 1990, Cienfuegos encontró lo que buscaba, un pequeño crucifijo de marfil del siglo XVII, de inmenso valor histórico. Estaba marcado con una nota al margen: enviado a restauración 18 de junio de 1990. No existía ningún registro de su regreso. La anotación en el libro de contabilidad fue la palanca que Cienfuegos necesitaba para mover el inmenso peso del legado de Ricardo Méndez. Con la prueba de que un objeto de valor había desaparecido de la iglesia en la fecha exacta, concertó una reunión con el hijo y heredero del magnate, Ricardo Méndez Jr., un hombre que ahora dirigía el imperio minero con la misma mano de hierro que su padre. El encuentro tuvo lugar en una oficina opulenta, un mundo de cristal y acero que contrastaba con las calles coloniales de Taxco. Cienfuegos, con Elena a su lado como un recordatorio silencioso de la tragedia, expuso sus hallazgos con una cautela profesional. La reacción de Méndez Jr. fue de una furia fría y calculada. Acusó a Cienfuegos de ser un policía jubilado en busca de una última gloria y a Elena de ser una madre desequilibrada, incapaz de aceptar el pasado. «Mi padre fue un pilar de esta comunidad», sentenció. «No permitiré que manchen su memoria con teorías fantásticas basadas en el testimonio de un exseminarista desequilibrado. Si continúan, mis abogados se encargarán de ustedes». La amenaza no disuadió a Cienfuegos. Al contrario, confirmó sus sospechas. La reacción defensiva de Méndez Jr. era la de un hombre que protegía un secreto. El inspector sabía que enfrentarse directamente al poder de los Méndez era inútil. Necesitaba encontrar una grieta en la fortaleza que habían construido. Hombres como Ricardo Méndez siempre tenían un guardián de secretos, alguien que manejaba las transacciones que no debían quedar registradas. Pasó los siguientes días sumergido en viejos registros mercantiles y archivos de periódicos. El nombre de Héctor Solís, el contador personal de Méndez durante más de 30 años, surgió repetidamente. Solís era conocido por su lealtad absoluta y su discreción legendaria. Se había retirado a una vida anónima en la costa poco después de la muerte de su jefe.
Si alguien sabía de pagos irregulares al padre Gabriel o del tráfico de reliquias, era él. Encontrar a Solís y convencerlo de romper un pacto de silencio de toda una vida era ahora su única esperanza. Localizar a Héctor Solís no fue sencillo. Había cubierto bien sus huellas. Pero Cienfuegos, a través de viejos contactos y registros de pensiones, finalmente lo encontró en Zihuatanejo, un pequeño paraíso para jubilados y fugitivos. El viaje a la costa fue diferente al de Pátzcuaro. Esta vez no iban a confrontar al presunto culpable, sino a su sombra, al hombre que había contado el dinero y guardado los secretos. La casa de Solís era un búngalo prolijo con vista al mar, la recompensa por una vida de lealtad silenciosa. Lo encontraron en su jardín, un hombre frágil de 75 años cuyas manos, antes acostumbradas a los libros de contabilidad, ahora cuidaban de sus orquídeas. Al ver a Cienfuegos, a quien reconoció vagamente de los periódicos de la época, y a Elena, cuyo rostro era el emblema de la tragedia de Taxco, su semblante tranquilo se derrumbó. Dejó caer su podadora, el pánico de un secreto largamente enterrado aflorando en sus ojos. El reconocimiento en la mirada de Héctor Solís fue instantáneo, pero su primera reacción fue la negación. No sé de qué me hablan. Yo solo era un contador. Mi jefe murió hace años. Que en paz descanse. Cienfuegos no lo presionó. Con la paciencia de un pescador, simplemente expuso los hechos sobre la mesa de la terraza. El caso reabierto, el rosario, la nota, el testimonio de un ex seminarista llamado Damián. No venimos a acusarlo, Héctor, dijo el inspector con calma. Venimos a ofrecerle una opción. La policía ahora está investigando los crímenes financieros de Ricardo Méndez. Usted puede ser un testigo clave que nos ayude a entender el contexto de la desaparición de una niña, o puede ser considerado un cómplice. Fue Elena quien finalmente rompió su coraza. Mi hija tenía 7 años, señor Solís. Su lealtad a un hombre muerto no se la devolverá, pero quizás la verdad pueda devolverle la paz a usted. El contador, atrapado entre la lealtad a su antiguo patrón y el miedo a la cárcel, guardó un silencio que ya no era de complicidad, sino de cálculo y terror. Finalmente, tras un silencio que pareció durar una eternidad, Héctor Solís asintió, una rendición casi imperceptible. Los condujo al interior de su búngalo, a un pequeño estudio lleno de libros de contabilidad y recuerdos de una vida pasada. Con la precisión de un hombre que ha pasado su existencia cuadrando cuentas, relató la verdad. Confirmó la historia de Damián. El tráfico de reliquias era real. Durante años, Ricardo Méndez había utilizado sus generosas donaciones públicas a la iglesia como una cortina de humo. A cambio, el padre Gabriel le permitía sustraer discretamente pequeñas pero invaluables piezas de arte sacro del vasto y mal catalogado inventario de la basílica. Solís era el arquitecto financiero de la operación, creando una contabilidad paralela donde las pérdidas de la iglesia se convertían en las ganancias de Méndez en el mercado negro de coleccionistas de arte. Era un sistema perfecto, la piedad como fachada para una codicia sofisticada. ¿Y la niña Sofía qué tuvo que ver en todo esto?, preguntó Cienfuegos, manteniendo su voz neutra. Solís desvió la mirada hacia el mar. Yo no estuve allí, pero supe de las consecuencias, confesó. Méndez estaba fuera de sí cuando Gabriel le informó que una niña y el seminarista habían presenciado el último intercambio. Veía a la niña como un cabo suelto, una amenaza inaceptable para su reputación y su negocio. El contador relató cómo la mañana misma de la procesión, Méndez le ordenó retirar una suma considerable de dinero en efectivo de una cuenta no registrada. Me dijo que era para solucionar un problema de inventario. Nunca pregunté, pero supe que ese dinero era para silenciar el problema. La confesión final de Solís fue la más importante. Por miedo a su jefe, había guardado copias de esos libros de contabilidad secretos, un seguro de vida que ahora se convertía en la prueba irrefutable que Cienfuegos necesitaba. Solís los condujo a una caja fuerte oculta detrás de un falso panel en su estudio. De allí extrajo 2 libros de contabilidad de tapa dura. No eran simples registros financieros, eran el diario meticuloso de la conspiración. Página tras página, la caligrafía pulcra de Solís detallaba las fechas de las transacciones, las descripciones de las reliquias que salían de la iglesia
y las sumas que ingresaban en cuentas numeradas en el extranjero. Para Cienfuegos, era la prueba irrefutable que conectaba al filántropo con el ladrón y al sacerdote con el cómplice. Para Elena, ver la vida de su hija reducida a una posible exposición que amenazaba estas frías cifras fue devastador. A cambio de su testimonio completo y la entrega de los libros, Cienfuegos le prometió a Solís que abogaría para que fuera tratado como testigo cooperante. El anciano, finalmente liberado de un peso que había cargado durante casi 2 décadas, aceptó sin dudar. De regreso a Taxco, el ambiente en el automóvil era radicalmente distinto. El viaje de ida había estado cargado de una esperanza frágil, el de vuelta, del peso contundente de la verdad. Ya no eran un policía retirado y una madre afligida persiguiendo una sombra. Eran los portadores de una verdad documentada, armados con los testimonios de 2 hombres desde dentro de la conspiración y la prueba física de los libros de contabilidad. Los testimonios de Damián y Solís, aunque provenientes de 2 perspectivas muy diferentes, se entrelazaban perfectamente. Uno había presenciado el crimen original que Sofía descubrió. El otro había gestionado sus consecuencias financieras. La pregunta ahora era cómo usar esta abrumadora evidencia. Sabían por qué Sofía había sido silenciada, pero aún no sabían quién había ejecutado la orden final de Ricardo Méndez de solucionar el problema, ni dónde habían ocultado su cuerpo. Cienfuegos no le dio tiempo a Ricardo Méndez Jr. para prepararse. Se presentó en su oficina al día siguiente, esta vez sin cita previa. Sin decir una palabra, depositó los libros de contabilidad de Héctor Solís sobre el escritorio de Caoba, abriéndolos en una página que detallaba la pérdida de un crucifijo de marfil y la recepción de una suma considerable en una cuenta numerada. Tenemos el testimonio jurado de Héctor Solís y el de un ex seminarista llamado Damián Velasco, declaró Cienfuegos con una autoridad que resonaba con décadas de experiencia. Sabemos del negocio de su padre con el padre Gabriel. Sabemos del dinero y de las reliquias. El rostro de Méndez Jr. pasó de la arrogancia a una palidez cerúlea. Las amenazas y los abogados ya no servían de nada. La historia de la corrupción de su padre estaba allí, expuesta en la caligrafía metódica de su contador más leal. No estamos aquí por los crímenes financieros de su padre, Ricardo, continuó el inspector, su voz bajando a un tono más grave. Estamos aquí por Sofía Álvarez. Le expuso el ultimátum. Podían entregar los libros y los testimonios a las autoridades federales y a la prensa, desatando un escándalo que no solo destruiría el legado de su padre, sino que probablemente arrastraría a su propia empresa a una investigación exhaustiva. O podía decirles la verdad. Su padre retiró una gran suma de dinero en efectivo la mañana de la procesión para solucionar un problema, dijo Cienfuegos. Queremos saber a quién le pagó. Elena, que había permanecido en silencio, finalmente habló. No nos importa su negocio. Queremos saber dónde está mi hija. Atrapado entre la lealtad a un padre criminal y la supervivencia de su imperio, Méndez Jr. vio cómo su mundo se desmoronaba. Sabía perfectamente a quién llamaba su padre cuando necesitaba que un problema o una persona desapareciera. La elección de Ricardo Méndez Jr. no fue una de conciencia, sino de negocios. Sacrificó el último y más oscuro secreto de su padre para salvar el futuro de su imperio. Mi padre tenía un nombre, dijo finalmente, su voz desprovista de emoción, para situaciones que requerían una discreción absoluta. El nombre que pronunció fue Víctor Gallo. Había sido el jefe de seguridad de las minas durante 20 años, un exmilitar cuya lealtad a Ricardo Méndez Sr. era total e incondicional. Gallo no era solo un guardaespaldas, era el ejecutor, el hombre que se encargaba de las amenazas sindicales, los robos y cualquier otro problema que pudiera manchar la imagen pública del patriarca. Un año después de la desaparición de Sofía, Gallo se retiró repentinamente con un paquete de indemnización extraordinariamente generoso y desapareció de Taxco. Méndez Jr. no sabía su paradero actual, pero les había dado el nombre del monstruo, Víctor Gallo. El nombre se instaló en la mente de Elena, dándole finalmente un rostro al autor de su pesadilla. Ya no era una sombra, sino un hombre tangible, un objetivo. Para Cienfuegos,
la investigación entraba en su fase final y más peligrosa. La casa de un profesional. Hizo un pacto con Méndez Jr., la verdad completa, sobre el papel de Gallo y la ubicación de Sofía, a cambio de una discreción calculada sobre los pecados financieros del padre. Era un acuerdo con el diablo, pero Cienfuegos lo aceptaría para darle un cierre a Elena, mientras la mujer que había perdido a su hija procesaba en silencio el nombre de su verdugo. El viejo inspector comenzó a hacer llamadas, activando una red de viejos contactos policiales a lo largo del país, describiendo a un hombre de unos 50 años en 1990, un exmilitar con habilidades para desaparecer. La casa de Víctor Gallo había comenzado. La búsqueda de Víctor Gallo fue una inmersión en el submundo de los hombres que viven sin dejar rastro. Cienfuegos activó contactos que no había utilizado en 20 años, recurriendo a viejos amigos en el ejército y en agencias de seguridad privada. Los registros oficiales eran un desierto. Gallo había desaparecido como un profesional, sin dejar raras huellas fiscales o legales. Pasaron 2 semanas de frustrantes callejones sin salida. Fue Ricardo Méndez Jr., cumpliendo con frialdad su parte del pacto, quien les proporcionó la primera pista tangible. Dijo recordar una conversación en la que su padre mencionó que Gallo tenía familia en un pequeño y aislado pueblo minero en la Sierra de Durango, un lugar donde un hombre podía fácilmente convertirse en una sombra. Con ese dato, Cienfuegos enfocó toda su energía y recursos en una sola región, sabiendo que esta era, probablemente, su última oportunidad de encontrar al ejecutor del crimen. El viaje a la Sierra de Durango fue un descenso a un México olvidado por el tiempo, un lugar de caminos de tierra y miradas desconfiadas. El pueblo era un puñado de casas de adobe aferradas a la ladera de una montaña, un lugar donde todos se conocían, y un extraño era detectado al instante. Cienfuegos, sabiendo que cazaba a un profesional, no irrumpió en el pueblo. Se puso en contacto con el jefe de la policía local, un hombre joven que, tras escuchar la historia y ver la vieja placa del inspector, accedió a ayudar con discreción. Durante 2 días observaron. Lo encontraron regentando una pequeña cantina en la plaza principal. Se hacía llamar Ramiro. El hombre era mayor, más pesado, y con el rostro surcado por el sol de la sierra. Pero en su postura y en su mirada dura y vigilante, Cienfuegos reconoció la disciplina imborrable de un soldado y la frialdad de un hombre que ha cumplido órdenes sin hacer preguntas. No hubo un asalto dramático. Al atardecer, cuando la cantina estaba casi vacía, Cienfuegos entró junto al jefe de la policía local. Elena esperó en el vehículo, con el corazón martilleando contra sus costillas, sabiendo que a pocos metros se encontraba el hombre que había puesto fin a la vida de su hija. Cienfuegos se sentó en la barra. Gallo, o Ramiro, se acercó para tomar su orden sin reconocerlo. «Víctor Gallo», dijo el inspector en voz baja. El hombre se detuvo. No se sobresaltó ni intentó huir. Simplemente dejó el vaso que estaba limpiando y una expresión de infinita fatiga cruzó su rostro. Era la resignación de un hombre que había estado esperando ese momento durante 13 años. Se sirvió un trago de mezcal, lo bebió de un solo golpe y miró a Cienfuegos. «Tardaron más de lo que pensé», dijo. «Supongo que quieren hablar de la niña de Taxco». La confesión de Gallo en la austera oficina de la comandancia local no fue la de un hombre atormentado, sino la de un empleado reportando una tarea cumplida. Contó los hechos con la frialdad de un soldado. Ricardo Méndez lo había llamado la mañana de la procesión. Le había entregado el dinero y le había dado una orden clara. La niña no podía hablar. Gallo usó el caos de la multitud para acercarse a Sofía. Le dijo que su madre la buscaba y que él la llevaría con ella. La llevó a un viejo tiro de mina abandonado en las propiedades de Méndez, un lugar que llamaban el Pozo del Silencio. No hubo lucha, no hubo forcejeo. La niña, según él, simplemente le preguntó por qué la había alejado de su mamá. Él cumplió sus órdenes. La dejó allí, en el fondo del tiro principal. Desde una habitación contigua, Elena escuchó cada palabra, cada detalle clínico, y sintió cómo el último resquicio de esperanza se convertía en la certeza helada y brutal de la tumba de su hija. Al día siguiente, una comitiva sombría se dirigió a las colinas áridas que rodeaban Taxco. El Pozo del Silencio era un lugar olvidado,
una herida abierta en la tierra que los lugareños evitaban. Un equipo de rescatistas descendió a la oscuridad del tiro de la mina. Elena esperó en el borde, sostenida por Cienfuegos, observando el lento y meticuloso proceso. Después de una hora, una camilla fue izada hacia la luz del sol. En ella, cubiertos de polvo y tiempo, estaban los pequeños huesos y los jirones de un vestido blanco. Elena no gritó ni se derrumbó. El dolor de 13 años se había solidificado en una extraña calma. Se acercó y tocó un fragmento de la tela descolorida. Había encontrado a Sofía. La búsqueda había terminado. El largo y terrible viaje de regreso a casa de su hija finalmente había comenzado. Con la confesión de Gallo y la recuperación de los restos, las piezas finales del rompecabezas legal encajaron. Damián Velasco fue liberado de la custodia protectora, su testimonio ahora crucial para el juicio que se avecinaba. Era un hombre libre, pero encadenado para siempre a la cobardía que lo llevó a una vida de exilio autoimpuesto. Ricardo Méndez Jr. había salvado su imperio a costa del honor de su padre, un pacto fáustico que lo dejaría intacto pero manchado. Héctor Solís se preparaba para ser el testigo estrella del Estado, comprando su tranquilidad en la vejez con los secretos de un hombre muerto. Para Elena, sin embargo, la recuperación de Sofía no era un final, sino el comienzo del último acto. Ahora tenía un cuerpo que llorar y una tumba que visitar. Su misión personal había concluido, pero su lucha por la justicia apenas estaba por comenzar. El funeral de Sofía Álvarez se celebró 13 años y 4 meses después del día de su desaparición. La Basílica de San Juan, el lugar donde fue vista por última vez, se llenó hasta los topes. La misma comunidad que la vio desaparecer en la multitud ahora se reunía para despedirla, un acto colectivo de duelo largamente pospuesto. Desde el púlpito, Elena no habló de venganza ni de los detalles sórdidos del crimen. Habló de la niña de 7 años que amaba las historias de ángeles, que confiaba en la bondad del mundo y cuyo rosario, un símbolo de su fe, se había convertido en el faro que finalmente la guió a casa. Cerca de ella, Cienfuegos observaba un hombre anciano que había cumplido la última y más importante promesa de su carrera. El entierro de Sofía no fue solo el final de una búsqueda, sino la dolorosa aceptación de una verdad que, aunque terrible, era preferible a la tortura de la incertidumbre. 3 meses después, el juicio de Víctor Gallo fue un epílogo metódico y brutal a la tragedia. Con su propia confesión, los testimonios de Damián y Solís y los libros de contabilidad como prueba, el resultado nunca estuvo en duda. Damián Velasco, con la mirada perdida, relató desde el estrado la cobardía que lo condenó a una vida de fuga. Héctor Solís detalló con precisión de contador la avaricia que firmó la sentencia de muerte de la niña. El veredicto fue rápido y unánime, culpable de secuestro y asesinato en primer grado. La sentencia fue la máxima posible, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Elena recibió la noticia en la primera fila de la sala del tribunal, en silencio. No sintió alegría ni satisfacción, solo el peso de un capítulo que finalmente se cerraba. No era una victoria, sino la última página de un libro terrible que, por fin, podía dejar de leer. El caso de Sofía Álvarez dejó una cicatriz indeleble en la memoria colectiva de Taxco. La fe de la comunidad en sus líderes, tanto espirituales como cívicos, se vio profundamente sacudida. La Basílica de San Juan seguía siendo un lugar de consuelo para muchos, pero ahora sus muros también contaban una historia de traición y secretos mortales. Arturo Cienfuegos finalmente encontró la paz que su jubilación no le había podido dar. Había resuelto el caso que lo atormentó durante más de una década, no con la agilidad de su juventud, sino con la persistencia que solo nace de una vieja herida. Elena, por su parte, aprendió a vivir en el después. Su vida ya no era una búsqueda frenética, sino un homenaje silencioso. La energía que antes dedicaba a la incertidumbre, ahora la canalizaba para preservar la memoria de la niña que fue, no de la víctima en que la convirtieron. Un año más tarde, en el aniversario del día en que recuperaron sus restos, Elena visitó la tumba de Sofía. Sobre la lápida de mármol blanco, junto a un ramo de flores frescas, colocó con delicadeza el pequeño rosario de perlas. El objeto que había iniciado el doloroso viaje hacia la verdad ahora descansaba con su dueña,
completando un círculo de fe, pérdida y revelación. Ya no era una pieza de evidencia, sino un simple recuerdo de una niña de 7 años. El secreto para los ángeles, que le habían obligado a guardar finalmente, había sido contado en la tierra, liberando a todos los que quedaron atrapados en su silencio. Y en la quietud del camposanto, mientras el sol de la tarde bañaba las colinas de Taxco, Elena supo que después de un largo y oscuro viaje, su pequeña por fin estaba verdaderamente en paz.